Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase donde vamos a estudiar el significado de Saturno dependiendo del elemento y el signo en el que se encuentre. Ya hubo un video que lo invito, si no lo han visto, lo invito a que lo vean, donde detallo en profundidad el significado psicológico y evolutivo de la casa y el signo de Saturno. Entonces ahora no voy a entrar en esos detalles, sino que me voy de lleno a qué significaría, primero, Saturno en un signo de fuego, que esté ya sea Saturno en Aries, en Leo o en Sagitario. Entendamos algo. El fuego tiene que ver con la acción, con el movimiento, con la energía, con la confianza, con la valentía, con el atreverme a actuar impulsivamente sin pensarlo tanto y sin dudar, confiando en mí mismo y confiando en la vida. Saturno, dependiendo el elemento en el que esté, pero más allá de eso, donde sea que está Saturno, lo que va a producir es una contracción y una sensación de incomodidad con la energía del elemento. Por lo tanto, si estamos hablando que Saturno está en fuego, la persona se va a sentir justamente incómoda con el lanzarse espontáneamente, atreverse a hacer las cosas y ser más bien en la espontaneidad en general. La espontaneidad de la acción, la espontaneidad del mostrarse, la espontaneidad de la aventura. Las tres tipos de espontaneidades, dependiendo del signo del que estemos hablando, es lo que se va a ver limitado. Un cierto carácter un poco negativo, falto de confianza, un carácter que va a dudar de sí mismo, va a dudar de lo demás, se pueden ver absolutamente en este Saturno en fuego. Si Saturno está específicamente en el signo de Aries, Aries es iniciar, lanzarme, sin dudar, actuar impulsivamente, discutir, pelear, ir por lo que yo quiero. Ahí, con ese Saturno en Aries, la persona tiene una rigidez, un freno que hace que le cueste justamente moverse espontáneamente. Y también algo muy importante de Aries, llevar la vida en la dirección que quiere, más allá de cualquier tipo de convención social, familiar, expectativa. Aries es moverse por lo que yo quiero, básicamente. Entonces ese Saturno ahí va a estar frenado. ¿Cuál es una característica? Porque Saturno también siempre nos habla de los miedos e inseguridades que tenemos, y asociado al signo vamos a tener miedo con respecto a esa energía. Saturno en Aries tiene miedo de ser cobarde. Hay una inseguridad con respecto a mi valentía, dudo con respecto a mi capacidad de actuar. Y esos miedos, esas inseguridades con respecto a si me la puedo o no me la puedo, si puedo producir ese impacto, si tengo la fuerza para sostener el impacto, si hago el impacto, se va a romper o no se va a romper aquello que estoy golpeando, que estoy tratando de mover. Es justamente el miedo principal de ese Saturno en Aries. Una característica de Saturno en Aries va a ser rabia reprimida. Porque siempre que la energía de Aries o de Marte como planeta está más o menos frenada, lo que tenemos es que tenemos un enojo y una fuerza contenida muy grande que en ese Saturno en Aries va a frustrarse y se va a enojar mucho. Pero la mayor causa de la frustración es su propio freno para actuar espontáneamente. Saturno en Leo. El Leo tiene que ver con el mostrarme, con el brillar, con el ser entusiasta, creativo, juguetón, con creer en mí mismo, más allá de cualquier otra cosa que esté a mi alrededor. Yo me muestro y soy quien soy yo. Saturno en Leo. El miedo y la inseguridad con respecto a me muestro, que ve la gente, me va a aplaudir, me va a reconocer, no me va a reconocer, vergüenza, timidez en algunos casos, necesidad de atención no satisfecha. O sea, un Saturno en Leo en el fondo lo único que quiere es ser visto y reconocido para poder vivir la energía de Leo, pero ha sentido restricciones a esa desde pequeño. Así como el Saturno en Aries, atrás retrocedo un segundo, puede haber sentido que lo reprimían, lo castigaban o lo limitaban su impulsividad, su rabia. El Saturno en Leo puede haber sentido que le limitaban justamente qué cosa, el niño que quería mostrarse, quizás no, lo ridiculizaron o no lo miraron, papá, mamá, alguien no lo vio o le dijeron que no podía mostrarse de esa forma, anda tú a saberlo. Lo que estamos viendo es que Saturno en Leo tiene ese miedo y esa inseguridad.
y que en algunos casos va a morirse de ganas de mostrarse, pero no se va a mostrar. Saturno en Sagitario, ¿qué es? Sagitario es, me voy de aventura y me lanzo nomás, con optimismo y confianza. No, Sagitario como energía pura, no tengo que hacer reservas ni tomar un tour, nada, confío que todo va a estar bien. Significa también permitirse conectarse con la mente superior y hacer que la mente viaje, abrirse a nuevos mundos, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas visiones. Saturno en Sagitario, ¿qué es lo que pasa? El miedo y la restricción está ¿dónde? Justamente en que me cuesta irme a la aventura, me cuesta confiar y lanzarme. Pueden pasar cosas que me complican, tengo que tenerlo planificado, lo tengo que tener armado. Me cuesta simplemente lanzarme a la vida y volar como un pajarillo, a la aventura. También la mente superior, me reprimo, me puedo poner muy dogmático, me puedo encerrar en creencias que no me permiten seguir justamente expandiéndome, o puedo decir que no creo en nada, realmente nada, que no sea comprobable científicamente, racionalmente, lógicamente, y ahí reprimo mi propia capacidad de expandir mi horizonte, expandir mi vida. Saturno en Sagitario se limita al proceso de la propia expansión. Entonces, Saturno no es que esto sea una condena, Saturno te está diciendo que tiene que haber un aprendizaje, hay algo que tú tienes que aprender a generar, te tienes que volver un maestro en esa energía donde está. Entonces, Saturno en Aries tiene que volverse un maestro de la energía de la acción, del impulso, del inicio, aprendiendo a, esto es lo complejo, a graduar algo que es difícil de graduar, porque lo ariano no se gradúa como energía pura. Tengo que aprender a regular el impulso, regular la acción. Aprender a descubrir que ser valiente e iniciar las cosas va a tomarme un tiempo en la vida y que no soy cobarde para nada, ni tengo ninguna dificultad que impida ser valiente justamente, sino que tengo que ir construyendo mi propio sentido de valentía y eso me va a tomar tiempo. Saturno en Leo, ¿qué significa? Que la valentía y la confianza para mostrarse es algo que se va a tener que ir desarrollándose con el tiempo. Es una maestría de la autoexpresión personal, es la maestría de descubrir quién soy yo y qué es lo que quiero irradiar a los demás. Y esa maestría primero va a tener que ver con resolver todos los miedos de vergüenza, timidez, y al mismo tiempo resolver la necesidad de aplauso y reconocimiento, para aprender a creer en mí, y un artista que tiene que aprender a autocrearse de cierta forma. Y Saturno en Sagitario es un aventurero que tiene que aprender a construirse a sí mismo como aventurero. El aprendizaje de la acción aventuresca, el aprendizaje, un aprendizaje que solamente se puede vivir yendo a la aventura. El aventurero se construye con el camino. No es como un Sagitario puro, un Júpiter en Sagitario, alguien con Sol en Sagitario, Luna en Sagitario, simplemente se lanza a la vida sin miedo. Acá voy a tener que ir aprendiendo cómo se hace para ser un aventurero. Tengo que tener cierta responsabilidad a la aventura, lo cual no quita el hecho de que no haya aventura, ¿me entienden? Porque con Saturno siempre usamos la responsabilidad como gran palabra. También aprender que el expandir mis horizontes, conectarme con la mente superior, implica trabajar cuáles son mis miedos a no tener la razón, mi miedo a no tener una respuesta de la cual agarrarme, mi miedo a que los demás desafíen mis creencias, el miedo saturnino acá de no tener la verdad, o porque me puedo aferrar a ciertas verdades, y dándome cuenta que la visión, la propia síntesis personal de qué es lo que yo creo, toma tiempo de desarrollar. Y va a haber que trabajar miedo e inseguridad al respecto de eso. Ahora vámonos a Saturno en los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Qué significa esto? Saturno en agua habla que lo que me produce una incomodidad tremenda es sentir emociones. Sentir emociones principalmente de vulnerabilidad, de fragilidad, sentir mucho lo que pasa dentro de mí, sentir mucho lo que le pasa a los demás, sentir mucho lo que le pasa al ambiente, es algo que me incomoda. Saturno en agua, si lo conectamos con terapia floral, es como la esencia rock water, que es rigidez, el agua se congela, Saturno limita y rigidiza, que rigidizó el agua. Entonces en general todas las personas que tienen Saturno en agua tienen una tremenda rigidez emocional. Aquí abro un paréntesis. Qué tan fuerte sea la vivencia de la rigidez, ya sea del agua o del fuego,
va a depender de cómo esté la distribución de los otros planetas con respecto a signos en la carta. O sea, si alguien tiene mucho fuego, tiene Sol, Luna, Marte, no sé, en Aries, Leo, Sagitario, y tiene Saturno en un signo de fuego, no va a ser lo mismo que la persona no tenga nada de fuego y aparte tenga Saturno en fuego, ¿me entienden? O sea, alguien que no tenga nada de fuego y tenga Saturno en fuego, ahí sí que no va a querer conectarse con el fuego. En cambio, la otra persona va a tener fuego en su vida, pero igual va a sentir que no es fluido, porque tiene que ir aprendiendo algo con respecto al fuego. Lo mismo que la persona que tiene en agua. Una persona que no tiene nada de agua en su carta y tiene Saturno en agua, rígido, duro, ¿me entienden? No quiere sentir. Ahora, si la persona tiene mucha agua, siente mucho, pero no sabe cómo manejar eso, le incomoda, siente limitaciones, se siente inseguro con respecto a eso que está sintiendo. Y puede ser que lo evite, pero igual lo es. ¿Se entiende? Entonces, Saturno en Cáncer. ¿Cuál es el miedo de Saturno en Cáncer? La incomodidad y el miedo está con sentirme, con el conectarse con el niño interno. Con conectarse con las emociones de ser un niño que necesita nutrición, cuidado, protección. Hay una incomodidad muy grande de sentirse frágil. No gusta para nada. Hay una incomodidad muy grande de ir hacia también hacia la energía de nutrición. Fluir con lo maternal cuesta. Quizás si tengo Saturno en Cáncer puedo evitar conectarme con lo maternal porque es un trabajo, una carga. O por otro lado, si soy madre, Saturno en Cáncer, oye, es un trabajo ser madre, es un esfuerzo ser madre. Tengo que dedicarle mucha energía y no algo con lo que se fluye, como una persona con Luna en Cáncer fluiría muy cómodamente siendo mami, ¿me entienden? Porque le nace ser. Aquí Saturno tiene... y esto surge desde la dificultad de conectarse con la propia nutrición de este niño interno, que no me permití ser este niño interno, no me permití ni de pequeñito. ¿Por qué? Porque en la familia había una limitación con la energía de la nutrición, ya sea que venía el núcleo de mamá, el árbol de mamá, o con la energía maternal. Vengo a aprender justamente a nutrirme. Vengo a serme un maestro del autocuidado, de la autonutrición, de la autoprotección. Vengo a volverme un maestro de lo que es ser madre, ya sea hombre o mujer, ¿me entienden? De hacerse cargo de las necesidades de lo otro, de generar burbujas de protección. Esa vinculación emocional íntima del grupo muy pequeño, o de la familia, le podríamos decir, de Cáncer, es lo que vengo a aprender a construir. Y evitarlo no lo resuelve para nada. Nunca evitar el aprendizaje saturnino no lo resuelve. De hecho, lo vuelve más complejo porque cada 7 años Saturno te va a pegar para obligarte a ir aprendiendo. Y si tú más te reprimes a eso, más inseguridades vas a tener y Saturno más fuerte te va a tener que pegar con el tiempo. Saturno en Escorpio. Saturno en Escorpio. El aprendizaje está en varias cosas. En primer nivel, en conectarme con la sombra. En conectarme con la parte mía más instintiva, más animal, más destructiva. También tiene que ver con conectarme con la parte mía que se puede transformar y regenerar, como el ave fénix mío. Tiene que ver con conectarse con la energía de Kundalini, con la energía creativa tremendamente fuerte y potente. Y tiene que ver también con el Escorpio como energía, es la energía de fusión con un otro, de intimidad con el otro, de sentirme que me uno a ti, por eso tiene que ver con la sexualidad. Entonces todo eso tiene que ver con Saturno en Escorpio, y ahí están los miedos. Por un lado me da miedo con Saturno en Escorpio, estamos aquí en el campo y se escuchan los gallos. Bueno, Saturno en Escorpio tiene un miedo muy grande de conectarse con su propia energía sexual, con su propia sombra, con la parte destructiva, con la parte que tiene miedo, con la parte violenta. Muchas personas que tienen Saturno en Escorpio pueden tratar de reprimir y negar profundamente eso. No quieren mirar esa parte dentro de sí. Saturno en Escorpio tiene que ver con evitar la intimidad profunda con el otro, de que el otro realmente vea quién soy yo. Entonces eso puede ser que por un lado evite la conexión sexual con la otra persona, evite la intimidad profunda, o que me mantenga en una sexualidad más superficial. Contacto simplemente sin mayor conexión interna. Está el miedo a la sombra, está el miedo a la sexualidad, está el miedo a soltar los procesos. Porque es como un volcán que contiene su propia energía. Contengo mi propia energía porque me da miedo entrar en esa regeneración y transformación que implica soltar y renunciar a las cosas.
Todo eso son temas profundos. El proceso de la muerte y la transformación y la regeneración es algo que un Saturno en Escorpio tiene que aprender a volverse un maestro, no evitarlo. Tiene que justamente mirar esas partes sombras que tanto miedo le dan. Probablemente con Saturno en Escorpio reprimieron mi parte mala, lo digo entre comillas, mi parte prohibida, mi parte negada. Todas esas partes las reprimieron profundamente dentro del medio ambiente familiar. Saturno siempre representa al padre o la madre, que reprime y castiga. Entonces, entrar en todo ese proceso de mirar la sombra, permitirme mirar y conocer las partes mías, es clave. Y ahora, el último de agua, que es Saturno en Piscis. Saturno en Piscis, lo que me reprimo va a tener que ver con sentir, porque Piscis es un signo que lo siente todo lo que está a su alrededor. Se simbiotiza con todas las cosas. Entonces, Saturno en Piscis se pone un límite a su capacidad de sentir. Y eso va a afectar su capacidad de empatizar y poder conectarse con lo otro. Se limita a sí mismo en su capacidad de conexión. También Saturno en Piscis hay un miedo y una inseguridad muy grande a el estado de vacío. Es como el estado cuando uno medita y de repente entra en esos momentos donde no hay nada, uno entra en la nada. Eso, Saturno en Piscis, le produce angustia porque esa sensación de nada es atemorizante, es tremendamente atemorizante. Y también Piscis y Cáncer hablan de vulnerabilidad, la vulnerabilidad del niño interno. Piscis habla de la vulnerabilidad, de la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de sentir lo doloroso que hay aquí en la realidad, la pérdida de ese útero total de la conexión espiritual. Saturno en Piscis siente todas esas limitaciones y por eso mismo le cuesta sentir y no quiere sentir, porque es mucho el dolor de la pérdida. Entonces puede cerrarse a sí mismo, cerrar esa conexión con lo otro y cerrar su conexión espiritual. Un Saturno en Piscis viene a ser un maestro de lo espiritual, a hacerse un maestro de que lo que es conectarse consigo mismo, conectarse con el todo, conectarse con lo transpersonal espiritual, conectarse con las otras personas. Y también un Saturno en Piscis es un experto de aprender a protegerse. No hay que protegerse y aislarse, sino Saturno en Piscis, mi maestría es cómo logro manejar lo pisciano, que es tan caótico, que es tan expansivo, que es tan mutable y al mismo tiempo que tiene tan poca forma, cómo le logra una forma a eso. Y eso va a tener que ver con una cierta disciplina y maestría de lo espiritual. Aprendiendo a canalizar, aprendiendo a usar su intuición, ya sea en Reiki, no sé, tarot, lo que sea, pero no negarse a eso, no negarse a lo ilógico, porque Saturno en Piscis puede negarse a lo ilógico, se puede volver muy mental y no creer en esas cosas, ¿me entienden? Ahora vámonos a Saturno en aire, que son Saturno en Géminis, Saturno en Libra o Saturno en Acuario. ¿Qué significa este Saturno en un signo de aire? Significa que la limitación y la dificultad está por un lado en lo social, en la interacción con otras personas. Realmente siempre que alguien tiene un Saturno en aire va a tener una sensación de que hay una limitación en la relación con un otro, ya sea grupal, dependiendo del signo, o uno a uno con por respecto a otras personas. Hay algún tipo de limitación en ese sentido. Saturno en aire también puede tener que ver con dudas con respecto a su propia inteligencia, a su propia capacidad de comunicar, de expresarse, de asociar ideas, de que lo entiendan. Saturno en aire realmente tiene que ver una sensación de soledad fuerte que se tiene. Ahora, nuevamente, todo va a depender de si la persona no habla, no se sociabiliza, no interactúa, va a depender de otros factores. O sea, si la persona tiene mucho aire, va a hablar igual. Si tiene mucha fuerza en sus planetas de aire, va a hablar igual, ¿me entienden? Si es muy mercurial la carta, va a hablar igual. Pero igual se va a sentir incómodo y va a tener que hacer un aprendizaje con respecto a esto. Ahora, Saturno-Mercurio, ¿qué es lo que esto representa? La mente curiosa, dispersa, que asocia diferentes ideas, que es liviana, que no se toma las cosas muy en serio, que aprende un poquito por acá, aprende un poquito por allá. Cuesta, me limita, me siento incómodo, siento liviano, siendo disperso, me pongo muy serio en ese sentido. No fluyo. El hemisferio izquierdo se rigidiza ya excesivamente. Ya Saturno siempre tiende a rigidizar y estamos rigidizando un hemisferio ya que es mental. Justamente que vengo a aprender a ser alguien
que se toma con en serio la comunicación y la asociación de ideas, pero no no evitar hacerlo. Un maestro de lo liviano lo podríamos llamar. También alguien que viene a desarrollar una maestría en la capacidad de comunicar y expresarse. Todo eso es muy clave de ese Saturno en Géminis. También puede tener obviamente limitaciones con respecto a los hermanos, ¿ya? Eso va a tener que también sanar, volver un maestro en sanar la relación con mi hermano. O las dificultades y limitaciones que me presentaron mis hermanos tienen que ver con un aprendizaje profundo de una maestría para mí acá en la Tierra. Saturno en Libra. La dificultad y la limitación está en el vínculo de A2. ¿Me entienden? Diferentes tipos de limitaciones se pueden vivir en las amistades, en el vínculo de pareja, pero el vínculo con un amigo o una amiga, pero es A2 generalmente. Cuesta compartir, cuesta sentir que tengo equilibrio y armonía en la relación con un otro. Puedo sentir que el otro toma todo de mí o yo tomo todo del otro, pero el aprendizaje de Saturno en Libra es cómo llegar el aprendizaje y la maestría está en generar armonía en las relaciones, donde tú ganes y yo gane, de lograr una maestría en el ámbito de la pareja, de cierta forma, en generar armonía en la pareja. Cuesta, es limitante, me puedo poner muy serio, me puedo querer proteger con respecto a eso. También Saturno en Libra tiene que ver con lo estético, con lo armónico, con la belleza. Puedo dudar con respecto a mi belleza, puedo insegurizarme con respecto a eso, pero ya va a depender de múltiples factores para ver si la persona se reprime mucho o no. Saturno está casi 3 años por un signo, ¿me entienden? Es un planeta tanto social como, o sea, está entre medio de los personales y los transpersonales, es un planeta social, entonces tiene características individuales por signo, pero también siempre depende de otros factores. Entonces, vamos ahora a Saturno en Acuario. Saturno en Acuario es una dificultad, un desafío con respecto primero al atrevernos a conectarnos con nuestra diferenciación, con lo único y original que hay dentro de nosotros, con la capacidad de realmente mostrar algo diferente al resto. Saturno en Acuario se limita y se inseguriza profundamente con respecto al mostrarse diferente, porque se puede sentir rechazado, porque se puede sentir solo. Entonces puede algunas personas con Saturno en Acuario reprimir justamente lo único y original y tratan de adaptarse al grupo. No se rebelan, Acuario es un signo de rebeldía, ser diferente. Me reprimo en eso, no quiero ser eso. Porque quizás de niño te criticaron, te rechazaron, te exigieron mucho justamente y no te dejaron ser quien eras tú, tenías que calzar. Acuario también tiene que ver con... Las personas con Saturno en Acuario suelen tener una fuerte sensación de soledad. Me siento diferente al resto, me siento solo al resto, y esa misma sensación de diferencia y soledad hace que me reprima para tratar de calzar mayormente con los otros. Acuario es un signo súper colectivo, un signo de grupo. Saturno en Acuario, por la persona se puede haber vivido limitaciones con los grupos de gente, se puede haber sentido incómoda con los grupos de gente. Entonces también puede haber una limitación desde la conexión social con los otros. El aprender a relacionarme con los demás, el aprender a ser diferente, el ser original, el entender que va a tener que ver con resolver miedo, inseguridades con respecto a uno mismo. Y el entender que el llevarme bien con los grupos va a ser un trabajo para mí, requiere una maestría para mí. Es clave para este Acuario, Saturno en Acuario. Y ahora vámonos al último Saturno, Saturno en los signos de Tierra. Vamos primero, entendamos que la Tierra tiene que ver con el cuerpo, con el placer en Tauro, con el disfrute en Tauro, con la creatividad en Tauro. Y lo que tenga que ver con Virgo y Capricornio tiene que ver con la disciplina, con el método, con entender cómo funciona la realidad, con los hábitos, con los metas, los logros, la responsabilidad, todo eso. Saturno ahí en Tierra te está diciendo que tú vienes a verte un experto de todo ese tipo de cosas. Ahora, Saturno en Tauro. ¿Qué significaría este Saturno en Tauro? Generalmente cuando uno ve Saturno en Tauro, ¿qué es la energía de Tauro? Cuando alguien se conecta y fluye con Tauro. Cuando uno entra en el estado Tauro. Uno se conecta con un estado... Esto para atrás inmediatamente se me conecto con Tauro. Miren la naturaleza verde que hay acá. Tauro es placer, es disfrute, es orgánico. Es escuchar lo que mi cuerpo quiere, es darle comida rica, alimentos ricos, bebidas ricas, satisfacer el piel, el tacto. Tiene que ver también con la capacidad de crear y manifestar con las manos.
generar abundancia. Bueno, Saturno en Tauro se limita el cuerpo. No se da permiso para conectarse con Tauro. Por los motivos que sean, ¿me entienden? Quizás en la familia estaba mal visto, no sé, el placer, el disfrute, había todo un factor con la culpa, hay que trabajar, hay que producir, uno tiene que gozar. Anda a saber tú lo que tenía cada persona con Saturno en Tauro. Pero ahí está ese rechazo al cuerpo. Y yo vengo a aprender justamente a hacerme cargo de mi cuerpo. Vengo a aprender a tratarme con cariño, a tratarme con valor, a quererme y valorarme. Tauro también tiene que ver con la capacidad de manifestar y crear. Puedo tener mucho miedo al fracaso, puedo insegurizarme mucho de mis capacidades de manifestación y creación. Cuando vengo con Saturno en Tauro, vengo a ser un maestro de la perseverancia para lograr manifestar en la realidad. Y también Saturno en Tauro puede tener dudas y miedos con respecto a su capacidad de generar recursos, su capacidad de generar dinero. Ahí puede tener fuertes miedos y fuertes inseguridades. Entonces tengo que trabajar mi valor propio. Saturno en Tauro te dice que el generar un valor propio, darte cuenta de cuánto vales, es un trabajo para ti en esta tierra. Evitar el cuerpo, evitar lo económico, evitar crear y manifestar, es evitar algo que la vida quiere que aprendas. Ahora, Saturno en Virgo. Saturno en Virgo y Saturno en Capricornio, a primera vista podríamos decir, oye, pero son Saturnos buenos, son Saturnos cómodos. Y de un lado sí, porque lo que suelen generar Saturno en Virgo de repente puede irse para otro lado, pero suelen generar comportamientos son como Capricornio está regido por Saturno y Virgo, un signo primo hermano de Capricornio, por lo tanto a primera vista se pueden ver bien. Ser muy responsable, ser muy disciplinado, ser muy estructurado, ser muy autoexigente. Puede ser todo eso. Pero tienen otro punto. Que Saturno en Virgo es la maestría de la autodisciplina, del autocuidado, de la salud, la disciplina de manejar una agenda que realmente me represente a mí mismo. Hábitos que me traten, hábitos que me hagan bien, hábitos que me ayuden profundamente. Ahora, ¿cuál es el problema de este Saturno en Virgo? Que puede rigidizarse y limitarse con sus rutinas, con su autoexigencia. Hay que comer ciertas cosas, hay que tener solamente cierto horario, no puedo, no debo, me restringo, problemas de salud, porque no me estoy escuchando a mí mismo, no escucho mis emociones, no escucho mi mente, no escucho mi cuerpo, no escucho nada de nada. Por el otro lado, alguien con Saturno en Virgo se nos puede ir para otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo del Saturno en Virgo? Evitarlo Virgo. Hay personas que lo hacen. Es decir, desde niño, Saturno en Virgo, sentí que mi mamá y mi papá me reprimía, me exigía orden, disciplina. Yo no quiero. Entonces yo no tengo hábitos. No me cuido. Evito ser racional y práctico acá en la Tierra. Ninguno de las dos. Ni la limitación excesiva, ni Saturno en Virgo que evito esto, va a resolver el tema. ¿Ya? Y ahora, Saturno en Capricornio, que es la regencia, debería ser como, pero Saturno en Capricornio es la maestría de la maestría. Es la maestría en la capacidad de poder lograr metas y objetivos en la vida. Es la maestría de la realidad, en entender cómo son los tiempos, los ritmos, las responsabilidades, en ser valiente para ser capaz de encarar los desafíos que representa la vida, no tomándoselo como ataques personales, sino entendiendo que el sistema y la Matrix y la realidad funcionan simplemente de cierta forma. Algunas personas con Saturno en Capricornio, ¿qué van a hacer? Van a exigirse muchísimo para lograr cumplir las metas y los objetivos, van a estar así todos apretados, todos estresados. ¿Me entienden? Y no van a disfrutar la meta y el logro. O la meta y el logro lo van a tratar de hacer para lograr alcanzar una valoración social. Otros Saturnos en Capricornio van a evitar la responsabilidad de la meta y el logro y van a ser como alguien que evita ponerse metas, que no logra cumplir con sus objetivos, alguien que fracasa de cierta forma, entre comillas lo digo. Esas son dos manifestaciones. El Saturno en Capricornio tiene un tremendo regalo, una tremenda capacidad de ser un maestro de sí mismo, ser un sabio, pero eso toma tiempo entender la realidad y toma tiempo darse permiso para ser quienes somos realmente en la realidad.
Porque ¿quién se es con Saturno en Capricornio? Un maestro que sube montañas. ¿Ya? Bueno, ese es el estudio y el aprendizaje de Saturno por signos y elementos. También va a haber otro video de Saturno por casas. Que estén súper bien.